Buenos días. Hoy vamos a analizar como un mecanismo arquetípico de los que vamos a estudiar, un mecanismo simple que es un mecanismo de biela-manivela. Ese mecanismo de biela-manivela lo que hace básicamente es transformar un movimiento alternativo en un movimiento circular u oscilatorio, o viceversa, a partir de un movimiento circular o radial, obtener un movimiento alternativo. Por eso se dice que este mecanismo es un mecanismo reversible, se puede usar tanto en una aplicación como en la otra. Bueno, acá vemos un esquema simplificado de lo que es un mecanismo de biela-manivela. Llamamos manivela a la palanca o el mecanismo que tenemos entre el centro de rotación y uno de los extremos. Y la biela es el que transmite ese movimiento alternativo a lo que finalmente podemos considerar como un émbolo, ¿no? Vemos el caso acá de un cilindro, pero recuerden que como es un mecanismo reversible, yo podría obtener, digamos, todo lo contrario, a partir de un movimiento alternativo, obtener una rotación, que es finalmente lo que sucede en los motores. Acá tenemos otro ejemplo de un mecanismo que es simple, a partir de la tracción humana, transforma el movimiento alternativo de subir o bajar una palanca en un movimiento rotatorio que vuelve a convertirse en un movimiento alternativo de subida y bajada de una aguja. También tenemos un mecanismo de cierre a la derecha, donde el movimiento de un motor eléctrico, un motor, digamos, que está rotando sobre su eje, transforma a través de una excéntrica un movimiento rotatorio y un movimiento alternativo. En este caso, como es el de una sierra, lo que me permite es alternar la hoja de sierra de un lado a otro, lo que me permite finalmente el corte. Y en el caso de los motores, esto se ve más hacia la izquierda, donde vemos un movimiento de un cilindro. En realidad lo que se mueve es el pistón, el cilindro es fijo. La explosión producida dentro del cilindro impulsa el pistón hacia abajo. Ese movimiento hacia abajo se transmite en forma de una conexión de la biela al cigüeñal en un movimiento alternativo. Mediante un volante de inercia se restituye esa posición inicial del pistón para que la próxima explosión vuelva a producir un movimiento hacia abajo y de esa forma alternar el movimiento y transmitir un movimiento alternativo en un movimiento de rotación. Por supuesto que no hay un solo conjunto de cilindro y pistón, están todos unidos a lo que se llama un cigüeñal. Tal vez el motor que más nos interesa desde el punto de vista aeronáutico es un motor radial, donde yo tengo un conjunto de cilindros y pistones y de bielas transmitiendo un movimiento que finalmente la combinación y la alternancia de todas las explosiones de esos cilindros se transmite en un movimiento de rotación que va a ser el que mueva la hélice en un motor aeronáutico. Esto no es un mecanismo de biela-manivela, pero quería mostrárselo también como un mecanismo, digamos, de movimiento alternativo. En este caso la alternancia se produce entre una rotación externa que produce una rotación interna mediante un conjunto de engranajes, y tengo un movimiento también de rotación que me puede producir, digamos, un movimiento de un eje que se puede transmitir a una rueda o una hélice. Este tipo de motor, que es el motor Wankel, no es tradicionalmente un mecanismo de biela-manivela porque yo no tengo la palanca típica de biela y manivela, pero quería mostrárselo como para ilustrar otro tipo de motor rotativo. Vamos a simplificar esto en un estudio cinemático y un estudio dinámico. Las ecuaciones están justificadas por sí solas porque no
hace falta demasiada matemática más allá de un poco de cálculo para derivar las ecuaciones de posición, de velocidad y aceleración, pero nosotros vamos a llamar L a la longitud de la biela y R a la manivela. A partir de esos ángulos con los que se van moviendo, obtenemos las siguientes ecuaciones. Digamos, el desplazamiento en el eje Y, que es Q, va a estar, digamos, dado por la proyección de los largos de la biela y manivela sobre el eje y el ángulo de rotación es función del tiempo, entonces puede definirse como omega t. Estas relaciones nos van a permitir finalmente derivar la que más nos interesa, que es la longitud X, como la suma de S más U, que son las proyecciones de los largos de manivela y biela sobre el eje X. Unificando las ecuaciones, pero recordando que el coseno cuadrado más el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1, obtenemos la primera expresión de posición, que es la que está en función de R y L, que son los largos de la biela y la manivela. Si nosotros representamos el largo de esa expresión en un gráfico, vemos que por un lado tenemos que es una expresión del tipo cosenoidal, ¿no? Esa expresión cosenoidal, que está representada por el movimiento armónico simple en rojo, vemos que tiene un máximo para un ángulo de 0 o de 360 y un mínimo para un valor de pi. Coinciden bastante con las que representan la suma de las dos longitudes, que es x, que se ve en azul, ¿sí? Tenemos un máximo para ese ángulo y un mínimo para pi. Si derivamos esa ecuación, la derivada primera de la posición es la velocidad, obtenemos esta expresión por cálculo, donde ya la velocidad está expresada con una función senoidal. La función senoidal típica está representada en rojo y la que se deriva en función de la posición de x está representada en azul. En este caso notamos que hay un desfase entre máximo y mínimo, ¿sí? Que bueno, es producto de la forma que tiene la función senoidal. Si volvemos a derivar tenemos la aceleración. La aceleración en este caso es la derivada de la velocidad y volvemos a obtener una función cosenoidal que en este caso tiene una forma bastante más compleja y absolutamente desfasada de del movimiento armónico simple, que está en rojo, y vemos que los máximos de aceleración se me producen en un ángulo de 90 grados y 270 grados, ¿no? Y tenemos un mínimo de aceleración para los 0 grados, digamos, en realidad es un mínimo negativo. El mínimo absoluto lo tenemos en pi, que es 180 grados. 180 grados estamos definiendo, digamos, a la posición del conjunto biela-manivela. ¿Para qué nos sirven estas ecuaciones del estudio cinemático? Para hacer lo que se llama un estudio dinámico, que es el que más nos interesa desde el punto de vista de la ingeniería, porque en el estudio dinámico se ponen de manifiesto las fuerzas. ¿Qué fuerzas principales tenemos? Tenemos las fuerzas de inercia, que son las fuerzas que se derivan de las masas de los mecanismos, y también en el caso de un motor a explosión tenemos la fuerza de los gases, que es la que origina ese movimiento. Entonces tenemos dos tipos de fuerzas que vamos a analizar. Una es la fuerza propiamente dicha. Nosotros lo que hacemos es descomponer al mecanismo de biela en manivela en todas sus partes constitutivas y obtenemos los diagramas de cuerpo libre y los pares de acción y reacción. En el caso de los torques,
obtenemos este conjunto de expresiones en álgebra vectorial. Y en el caso de las fuerzas tangenciales y las fuerzas normales, obtenemos este conjunto de expresión para cada diagrama de cuerpo libre. Si nosotros analizamos el motor de explosión, que es el típico caso de biela-manivela, obtenemos que tenemos que estudiar, donde es interesante estudiar las fuerzas, es en la cabeza del pistón y en la unión entre la biela y la manivela, donde se producen las fuerzas que más nos interesan. En este caso obtenemos fuerzas normales y tangenciales y obtenemos que si consideramos la fuerza de inercia más la fuerza de los gases, en función de los ángulos obtenemos los lugares donde se producen los ángulos para los cuales se producen las mayores fuerzas y son los más interesantes de analizar. Vemos entonces que analizamos dos tipos de momentos, uno que se refiere al punto muerto superior y otro es el punto muerto inferior. La carrera, simbolizada por C, es obviamente 2R, R es la longitud de la manivela, y obtenemos que tenemos las mayores fuerzas para estos ángulos que están mostrando como combinación de las fuerzas de gases y la fuerza de aceleración. Entonces, a partir de este típico ejemplo de un motor de 4 tiempos, nosotros vemos entonces cuándo se producen las mayores aceleraciones y cuándo las menores aceleraciones en función de 2 vueltas, ¿no? Porque cada pistón, al tener 4 tiempos, tiene 2 vueltas. Entonces analizamos los ángulos para 370 y para 720, que es cuando se completan las 2 vueltas. Si nosotros hacemos también un análisis un poco más fino, recurrimos a las herramientas de estudio FEM, que es el estudio de los elementos finitos. Podemos también precisar en qué momento, a partir del movimiento, se producen las mayores tensiones. Recuerden que lo que más me interesa desde el punto de vista dinámico es estudiar exactamente dónde se producen las mayores tensiones en la unión entre la biela y la manivela. Tenemos otras aplicaciones también del mecanismo biela-manivela a través de movimientos alternativos, ¿sí? En el caso de abajo a la derecha vemos una corredera. A partir del movimiento entonces de un eje que está rotando, que el impulsor es el engranaje chico, mueve a un engranaje más grande, una corona, el piñón mueve a la corona, esa corona tiene una corredera que ya está transmitiendo ese movimiento circular en un movimiento alternativo. A través de una palanca entonces puedo derivar ese movimiento alternativo en un movimiento alternativo en otro plano, que es la corredera. Y también tenemos dos movimientos alternativos producidos por dos engranajes elípticos, es algo más raro, pero es factible hacerlo, que transforman ese movimiento rotatorio en un movimiento alternativo, y en este caso la corredera está, digamos, transmitiendo el movimiento a través de una rueda dentada que lo transmite, digamos, como movimiento alternativo. Parte del mecanismo de un tren de aterrizaje puede analizarse a través de un esquema como el que estamos viendo ahora, donde un movimiento alternativo, que es un movimiento de rotación, produce el descenso o ascenso del tren de aterrizaje de un avión. Si bien no es un mecanismo puramente de biela-manivela, tenemos parte de ese mecanismo de biela-manivela representado en verde en el caso del diagrama que ven moverse hacia la derecha, donde yo
transmite un movimiento de rotación, lo convierto en un movimiento de traslación para subir o bajar el tren de aterrizaje.